¿Cómo comprar un terreno por cesión de derechos hereditarios? Hola, mi nombre es Andrea Romero, soy abogada y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo comprar terreno por cesión de derechos hereditarios. Voy a tratar de hablarles siempre con palabras sencillitas para que todos puedan entenderme y traigo este tema porque es sumamente importante que conozcan cuáles son los documentos que se requieren, cuál es el procedimiento, cuáles son las ventajas y desventajas que existen al momento de comprar un terreno por cesión de derechos hereditarios. Así que te pido que te suscribas al canal para que juntos sigamos aprendiendo y creciendo. Entonces, ¿qué es una cesión de derechos hereditarios? La cesión de derechos hereditarios es un contrato que se realiza por escritura pública ante la escribanía, donde el vendedor cede, transfiere los derechos patrimoniales, que serían los bienes que le corresponde a la persona ya fallecida. Entonces, el vendedor, en calidad de heredero, vende, cede, transfiere a favor del comprador los bienes hereditarios. Entonces, eso es muy importante que se entienda, que lo que se cede, transfiere, es los derechos hereditarios. Puede ser una parte o la totalidad de los derechos hereditarios. Pero acá hay un punto muy importante que mencionar, que al momento de que el comprador, el que está negociando en comprarlo, el terreno por cesión de derecho, también adquiere las obligaciones. ¿Qué significa eso? Que si Ana le vende a Juan sucesiones de derechos, Juan tiene que saber que si se presenta un acreedor dentro de la sucesión, él también está en riesgo porque sí o sí se le debe dar o pagar al acreedor lo que le corresponde, lo que está reclamando dentro de la sucesión. Aquí la importancia de que se asesoren antes de comprar un terreno por cesión de derechos. No es comprar nomás, yo compro mi terreno, el terreno por cesión de derechos ya es mío, yo ya puedo hacer lo que quiero. No es así. Hay que asesorarse para evitar malos ratos, para evitar problemas a futuro. Bueno, entonces la cesión es un contrato que se hace por escritura pública, donde el vendedor en carácter de heredero, en calidad de heredero, vende a un tercero sus derechos hereditarios. Vamos a poner un caso y vamos a poner nombre para que sea más sencillo, porque mi objetivo es que todos entiendan de una manera sencillita lo que vengo a hablarle el día de hoy, porque quiero ayudarte a que tengas estos conocimientos para que cuando lo necesites puedas llevar en cuenta y puedas tomar una decisión correcta. La cesión de derecho se puede hacer antes de iniciar la sucesión, se puede hacer, y también después de iniciar la sucesión. Si vas a hacer la cesión de derechos hereditarios antes de iniciar el juicio sucesorio, hay algunas documentaciones que se tiene que presentar. El vendedor, en este caso que es el heredero, tiene que presentar ante la escribanía para hacer la escritura pública el certificado. Supongamos que hay un solo heredero en este caso que voy a plantearle y un comprador. El heredero tiene que presentar las documentaciones para demostrar el vínculo existente entre la persona fallecida, para demostrar la calidad de heredero. Entonces debe presentar certificado de defunción, certificado de nacimiento, el título que se va a negociar, que se va a vender, el título de propiedad, la cual está por negociarse, el heredero está por vender, y las copias de cédula de ambas partes, y que las partes estén presentes para firmar el contrato, la escritura pública. Bueno, esto se hace antes de iniciar la sucesión. Y ustedes tienen que tener
en cuenta y tienen que aclarar, y por eso es muy importante que se asesoren con un profesional antes de hacer estos trámites, como le digo, para evitar problemas a futuro. Tienen que saber que si están comprando un terreno por cesión de derecho, ustedes todavía no tienen el título de propiedad, no son titular legítimo. Solamente llegamos a ser titular cuando ingresamos nuestra cesión de derechos dentro de la sucesión. Entonces, contratan un abogado. Con esa cesión de derecho tenés habilitado para ingresar dentro de la sucesión y solicitar tu título, que sería el certificado de adjudicación conforme a la cesión de derecho que tenés en tu poder. Ingresás dentro de la sucesión y es ahí donde el abogado hace el trabajo de presentar, solicitar la subrogación de esa escritura pública, de esa cesión de derechos hereditaria. Se solicita una subrogación, tiene que salir una resolución donde el juzgado diga sí, corresponde que se le subrogue a favor de, conforme a la cesión de derecho. Y es ahí donde se solicita el certificado de adjudicación. Ese certificado de adjudicación es como la transferencia que te hace un titular. Ese certificado de adjudicación donde dice se le adjudica a la señora el bien o los bienes tal, con cuenta corriente o con padrón, finca. Cuando tenés ese certificado de adjudicación, ese es donde ya podés estar tranquila ya, digamos. Pero sí o sí tenés que hacer el siguiente paso, que en la inscripción de ese certificado de adjudicación. Es un proceso, llegás, tenés tu cesión de derecho, contratas a un abogado, el abogado te ayuda a ingresar tu cesión dentro de la sucesión, se da lugar a la subrogación, que el juzgado es el que resuelve con el pedido del profesional abogado. Y una vez tenga la subrogación, se solicita el certificado de adjudicación. Ese certificado de adjudicación hay que inscribir ante Catastro, OPASI y registros públicos. Una vez que pase por todo ese trámite y finaliza en registros públicos, es ahí recién donde uno tiene su título de propiedad. Antes no podemos hablar de título de propiedad solamente con la cesión de derecho, no. Sí o sí hay que ingresar dentro de la sucesión, hacer todos los trámites hasta finalizar ante registros públicos, y es ahí cuando viene eso, es donde ya sos titular del terreno que compraste, del cedente, que era del heredero que te cedió. Entonces con eso sí ya podés, si querés negociar otra vez, podés vender, podés hipotecar, lo que quieras. Con ese certificado de adjudicación que fue expedida dentro del juicio sucesorio y que ya inscribiste ante Catastro, ante OPASI, ante registros públicos, y cuando finaliza y te venga, ese es tu título de propiedad. Es ahí recién. Por eso es muy importante que se asesoren al momento de comprar terrenos por cesión de derecho, porque no termina solamente, me voy a la escribanía, hago mi cesión de derecho y ya soy titular del terreno. No, sí o sí tienen que ingresar dentro de la sucesión para que se le adjudique ese terreno. Entonces, si tienen un caso particular, la cual están queriendo que se le asesore, estoy acá para poder ayudarte. Me puedes escribir en el enlace que te voy a dejar acá en los comentarios y escribime, que estoy acá para poder ayudarte y servirte. Y nos vemos en el próximo video.